Os he dado un breve resumen de las 4 naturalezas del intelecto, los tipos de naturaleza mental y los 4 tipos de constituciones emocionales. Ahora hablaremos sobre el desarrollo en la actividad a partir de estos conceptos. El nivel emocional de desarrollo se refleja en aficiones. El desarrollo a nivel mental significa actividad según las propias capacidades. El desarrollo a nivel del intelecto significa que se activa la naturaleza de la persona. Se activa cuando una persona tiene una misión ante la sociedad y un deseo de contribuir al bien común. Y el 4º nivel de desarrollo está por encima de los sentimientos, la mente y el intelecto. Una persona que alcanza este nivel se convierte en un mentor para todos y trasciende las categorías mencionadas. Es superior a los hobbies, a las capacidades y a la propia naturaleza humana. Simplemente es superior para todos. No importa en qué. Puede ser el superior como médico, enseñando medicina a todos, el superior como empresario, enseñando negocios a todos. Por ejemplo, Steve Jobs al final de su vida se convirtió en el superior, comenzó a enseñar a otros cómo tener éxito en los negocios. Es decir, alcanzó tal nivel de comprensión de las cosas. Ayer hablamos de que la felicidad de una persona se logra como resultado de su desarrollo, es decir, en la primera etapa del desarrollo, debe simplemente integrarse en la vida como individuo. Dejar de ser pasivo, dedicarse al esfuerzo físico y trabajar en fortalecer su cuerpo. Ir a correr, a hacer ejercicios. Una vez que te actives, empieza a actuar creativamente. Para pasar de la actividad creativa a la actividad alineada con su naturaleza, necesita consolidarse en un trabajo y aprender a amar el esfuerzo. Poco a poco, al trabajar, descubrirás el lugar donde puedes desempeñarte mejor y esto te llevará al nivel de tus capacidades. Y para ir más allá del nivel de tus capacidades, muchos me dicen, Dr. Torsunov, el trabajo es bueno, todo está bien, me canso allí, pero no hay felicidad en la vida. Empieza a practicar la espiritualidad, trabaja en ti mismo, ora, desarróllate, estudia cómo vivir correctamente. Y cuando tu inteligencia se fortalezca, superará el deseo de dinero. Cuando tu inteligencia se vuelva más fuerte que el deseo de dinero o el instinto de supervivencia, entonces podrás dedicarte a la actividad alineada con tu naturaleza. Pero tener una inteligencia fuerte no significa que se vayan todos al diablo, haré lo que me apasiona, quiero enseñar yoga porque esa es mi vocación. Cuando alguien me dice esto le pregunto, ¿y tendrás dinero allí? No importa, mi mujer y yo aguantaremos, hay que vivir según la propia naturaleza. ¿Y qué piensa tu mujer? Bueno, mi mujer aún no piensa nada, eso me parece a mí. Por cierto, la mujer tiene muy claro que no vamos a aguantar. Es decir, a la persona le da igual lo que vaya a comer la familia. Lo importante es dedicarse a lo que dicta su naturaleza. Si el yoga dará dinero o no, no importa. Luego se dio cuenta, se le aclaró la mente y dice, Dr. Torsunov, ¿cómo puedo practicar yoga y ganar dinero? Le digo, para eso necesitas tener más en la cabeza. Desarróllate como persona. Llegará el momento en que trabajar en tu verdadera vocación también será rentable. Entonces podrás dar ese paso. Y si eres un soñador, entonces ¿qué sentido tiene? Trabaja según tus capacidades entonces. Un fuerte desarrollo de la inteligencia significa el éxito de una persona en esta actividad que le gusta y que también trae felicidad a la gente, pero antes de eso debes trabajar según tus capacidades. Así es como uno debe vivir y el desarrollo significa desarrollo espiritual, significa fuerza de voluntad, fuerza moral, piedad de la persona, una fuerte comprensión del sentido de la vida, una fuerte capacidad para superar el destino. Una fuerte capacidad de anclar la memoria en la oración, de vencer enfermedades, una fuerte capacidad de vencer, de aceptar a las personas cercanas, mantener estabilidad en la vida y ayudar eficazmente a los hijos. Todo esto significa tener una inteligencia fuerte. Si no tenéis estabilidad en la vida, en la oración, en salud, significa que vuestra inteligencia es débil, así que actuad, trabajad según vuestras capacidades, no os precipitéis todavía. Así, lo más importante en la vida de una persona es alejarse de sus preocupaciones y empezar a aprender a amar la naturaleza, amar a la gente, amar a Dios, porque el problema principal en la vida de cualquier persona es el agotamiento. Todas vivimos en un estado de ajetreo y preocupación constante. Este ajetreo y preocupación agotan a la persona, la debilitan, la hacen enferma, débil y fracasada, desafortunada. Y los cursos sobre una vida exitosa no os ayudarán porque no os enseñan a ser fuertes, os enseñan técnicas para lograr el éxito. Imaginad, por ejemplo, que le explican a un desnutrido cómo saltar alto. ¿Qué sentido tiene? Ni siquiera puede tomar carrera porque está desnutrido, no tiene fuerzas.
Pero escucha las instrucciones, toma apuntes y paga mucho dinero por un curso de cómo saltar en altura. Sin embargo, nadie le dice que no tiene fuerzas. Cuando corra para saltar alto, se golpeará la cabeza contra el suelo, y esto se llamará carrera de obstáculos, se arrastrará para luego saltar alto. Esto es simplemente una ilusión. Y así, la gente acude a todo tipo de cursos de liderazgo. Para hacer cursos de liderazgo, primero conviértete en líder. Líder significa una persona que ha alcanzado el desarrollo de su naturaleza, es decir, se ha vuelto inteligente, fuerte, como individuo. Y entonces puede actuar según su vocación, ser feliz en la actividad, y antes de eso, debe aceptar lo que Dios le ha dado. Diagnosticad vuestro corazón. Quizás estáis deprimidos, no creéis que todo os saldrá bien en la vida, quizás estáis en un ajetreo, corréis tras la felicidad futura, no veis, no podéis ver el amanecer y que en vuestra ciudad hay naturaleza. Esto significa que simplemente es un estilo de vida incorrecto, un pensamiento incorrecto. Como en la canción dice, si ante vosotros hay dos caminos y uno difícil de recorrer, sed estrictos con vuestros deseos e id precisamente por él, el camino del amanecer, así que sed felices, amigos míos. Lo de dos caminos es justamente un concepto del conocimiento védico, pues imagináis que tenéis dos caminos ante vosotros. Pensáis, por un lado, como allí es fácil, aquí todo es difícil, pues la idea es elegir donde es difícil, de lo contrario, seréis derrotados por el destino, porque los Vedas dicen que el destino siempre actúa maliciosamente a través de los placeres dulces. El primer enemigo del ser humano es la lujuria, el primero de todos. ¿Qué hace? Priva a la persona de la razón, la persona se convierte en un zombi. Vivía con su pareja, con sus hijos, amaba a su mujer, a sus hijos, se enamoró, adiós, ya no necesito a nadie, se convirtió en un zombi. Levantad la mano quienes hayáis visto esto con vuestros propios ojos, ahí lo tenéis. Esto no significa que sea una mala persona, está enfermo, porque ahora estamos hablando de enfermedades de la mente. Enemigo del ser humano es aquello que envenena el intelecto. En su intelecto se inyectó el sentimiento de enamoramiento y enfermó. Como las ratas en el dibujo animado que seguían la flauta y todas se ahogaron. Se enfermaron con la flauta. Es más o menos lo mismo. Estamos hablando de lo que destruye el destino. Esto no es por karma, no es por destino, simplemente la persona no resistió, no pasó las pruebas, no entiende, no sabe que es un peligro. El segundo enemigo del ser humano se llama ira o enojo, que se produce al no satisfacer un deseo. Cuando uno cae bajo su influencia, deja de ver lo bueno en otra persona y solo ve lo malo. Como resultado, pierde el destino que le une con esa persona. Por ejemplo, si es el director de una fábrica y solo ves lo malo en él, significa que perderás el trabajo. Si es tu mujer y solo ves lo malo en ella, te enfadas o te ofendes con ella, entonces perderás a una persona cercana. Porque no puedes ver nada bueno en esa persona. Pregunto a la gente, ¿hay alguien en tu vida en quien no haya nada bueno? Y uno levanta la mano. Le digo, esto significa que te has enfadado con esa persona. Significa que has perdido la comprensión de que hay algo bueno en esa persona. Y significa que no actuarás razonablemente con respecto a esa persona. No hay razón en la relación con esa persona. Una mujer se me acercó y me dijo, tengo un gran problema. No puedo cobrar el dinero de una persona. Me debe una gran suma. No sé qué hacer. Le digo, ¿cómo os sentís hacia esta persona? Ella dice, lo odio. Bien, ahora hay que perdonarlo. ¿Perdonar significa regalarle el dinero? Al contrario, perdonar significa recuperar el dinero. Si logras mantener la calma y procesar tus emociones hacia esa persona, entonces encontrarás muchas formas de recuperar lo que te debe. Podrías acercarte y decirle amablemente, oye, ¿puedes devolverme el dinero? Si no, tendré que tomar medidas legales, de manera tranquila y razonable. O por ejemplo, podrías decirle, ¿qué tal si me lo das poco a poco? Este sistema funciona y ya está. Llegáis a un acuerdo con él lo da poco a poco y gradualmente te lo devuelve todo. Si no es un sinvergüenza, si no te está engañando, si no es un bandido. Y si es un bandido, significa que para un bandido hay otro bandido. También es una actitud amable. Vendrán unos amables señores con planchas y luego harán una fisioterapia que ayudará a devolver el dinero, curará su mente. Para cada persona hay su método, ¿entendéis? Pero si habéis perdonado a esta persona, entonces podréis recuperar el dinero. Y si lo odiáis, significa que estáis privados de la capacidad de ver que esta persona tiene buenas cualidades. Al final, puede devolveros ese dinero si usáis la palanca correcta con él. El siguiente enemigo del ser humano se llama avaricia.
¿Qué tipo de enemigo es este? Es un enemigo que lleva a la persona a este ajetreo y a vivir en tensión. Cuando alguien está siempre persiguiendo algo y no puede disfrutar del amanecer, se agota trabajando todo el día, luego la familia se destruye porque están cansados de esa vida y piensan que no se aman el uno al otro. La avaricia es una fuerza que priva a la persona de la felicidad. La persona empieza a vivir en tensión, se le acaba el tiempo libre, ya no puede ir a hacer ejercicio porque necesita ganar más dinero. La avaricia destruye la vida de la persona, la convierte en esclava del dinero. La hipoteca es una esclavitud de 10, 15 años. Ya no puedes vivir normalmente porque estás pensando constantemente en pagarla. Así actúa la avaricia. Este es un enemigo del ser humano que destruye su vida y cada enemigo trae consigo enfermedades. Por ejemplo, ¿qué enfermedades causa la lujuria? Enfermedades venéreas. ¿Qué enfermedades causa la ira? Derrame cerebral, infarto. Varios trastornos psíquicos. ¿Qué enfermedades causa la avaricia? Todas las enfermedades de tensión, enfermedades de fatiga, articulaciones enfermas, dolores de cabeza, etc. Todas estas son enfermedades que provienen del cansancio, la tensión, el trabajo excesivo. El siguiente enemigo del ser humano se llama ilusión. ¿Qué es la ilusión? La ilusión es cigarrillos, el alcohol, el casino, los videojuegos. Cuando una persona se pierde a sí misma al entrar en contacto con algo, entra en otra realidad, una que carece de equilibrio, y esa realidad alternativa destruye su destino. Esa persona se pierde a sí misma al caer en la ilusión. El siguiente enemigo del ser humano se llama envidia, o criticismo, o descontento con todo. Este enemigo del ser humano destruye todas las perspectivas de la vida de una persona. Si habéis notado esto en vosotros mismos, significa que, adiós, vida feliz, no habrá ninguna suerte en vuestra vida, porque una persona que está tan enfocada en lo negativo se queda completamente sin energía. No esperéis ningún éxito, ninguna felicidad en la vida. Si estáis descontentos con vuestro destino y con otras personas, adiós, vida feliz. La única manera de superar esto es perdonar y aceptar a todos. Y entonces la suerte volverá a vuestra vida. El siguiente y último enemigo del ser humano se llama locura, y este enemigo del ser humano, el único de todos, lo recibe como castigo por la crueldad. ¿Qué significa esto? Enfermedades como la esquizofrenia, la epilepsia y otros trastornos mentales. También puede ser un castigo por vivir en ilusiones. Una persona puede beber hasta perder la cabeza. La locura es el máximo castigo por los pecados de alguien. Nos quedan 40 minutos hasta el final de la conferencia. Os he contado tantas cosas en este seminario. Para concluir, quiero deciros que lo más importante es regar la raíz del árbol. Y la raíz del árbol es el amor a la santidad y a Dios. Por lo tanto, si una persona no aprende a orar, no aprende a vivir una vida espiritual, no aprende a vencer su destino con la ayuda del recuerdo de la pureza, de lo luminoso, de lo puro, no puede tener éxito. Porque en este caso está esclavizado por su destino. Mientras estés esclavizado por tu destino, por la mala racha, no podrás ser feliz. Porque solo se puede escapar de esta esclavitud con la ayuda de la memoria. Si la memoria de una persona está enfocada en la naturaleza y ama la naturaleza, siempre quiere salir a correr, significa que será saludable. Si la memoria de uno se enfoca en personas bondadosas y en realizar buenas acciones, entonces será exitoso en la vida. Y si la memoria está enfocada en Dios, esta persona alcanzará la máxima comprensión de la vida, alcanzará la capacidad de superar todos los obstáculos que existan en la vida, y esta persona será afortunada. Nunca conocerá el fracaso si está conectado con Dios, porque Dios le da a cada persona todo lo mejor en la vida. Haced vuestras preguntas sobre los 3 días de conferencias, no sobre las hemorroides o el hombre que os deja, sino sobre cómo trabajar en uno mismo, algunos detalles sobre los temas de mi charla con vosotros. Dime tu pregunta. Dr. Torsunov, gracias por la conferencia. ¿A qué categoría pertenece el proletariado obrero y campesino? ¿De qué estáis hablando? ¿De la ciudad, del país? No, me refiero al campesino, específicamente. A la 4ª categoría, mirad, os lo explicaré ahora. Si una persona se dedica al comercio en el ámbito agrícola, pertenece a la 3ª categoría. Si dirige una granja colectiva, a la 2ª. Si es agrónomo, a la 1ª. Y si simplemente trabaja en el campo, a la 4ª. Es decir, siempre hay 4 categorías en todas partes de la vida. Sin ellas no es posible estructura social.
Si veis alguna concentración de personas, allí están las 4 categorías. De lo contrario, este sistema simplemente no funcionará. Sin estas 4 categorías, nada funciona en este mundo. Son como piezas de un rompecabezas que deben encajar para que todo se ponga en marcha. Más preguntas. Gracias, buena pregunta. El hombre de la primera fila. ¿Cómo determinar cuál es mi naturaleza? Vamos a ver, ¿trabajar te resulta fácil o difícil en general? Bien, fácil. Fácil. ¿Te gusta trabajar? Sí. ¿Te gusta? Bien, entonces ya estamos pasando del nivel de afición al nivel de habilidades. Ahora, ¿sientes dónde trabajas mejor, de manera más eficiente? Aún no del todo. Significa que te encuentras entre la etapa de habilidades y afición. Así que tu tarea consiste en consolidarte en la actividad que realizas, para hacerla con amor y mientras trabajas, reflexionar sobre dónde puedes trabajar de manera más eficaz. Y no necesitas pensar en tu naturaleza ahora, sino en encontrar un lugar donde trabajar te permita ganar más dinero y tener más oportunidades. Si saltas este paso, podrías ser destruido por tu destino. Descubre dónde eres más eficiente, dónde te resulta más fácil ganar dinero. Esto solo es posible si amas el trabajo en general y te sientes bien mientras trabajas. En ese momento, tu intelecto se activará para identificar dónde puedo funcionar mejor. Poco a poco, a través de esta percepción, pasarás a ser más efectivo en tu actividad y eventualmente actuarás según tus capacidades. ¿Queda claro? Sí, gracias. Adelante, que tengas éxito. Es imposible saltarse a uno mismo, es imposible ir más allá de uno mismo. Bien, hombre, allí, el de azul, sí. Doctor Torsunov, dígame, por favor, es la primera vez que asisto a sus conferencias. ¿Qué consejos prácticos hay para contentarse con la vida? Es decir, no pensar en el futuro, sino disfrutar precisamente del día de hoy. Mi problema es que siempre estoy pensando en el futuro. Hemos hablado de esto. ¿Qué acciones concretas? Para ti, En general, salir a la calle y hacer ejercicio. eso está claro. No, no está claro. Tu problema es que no puedes desconectarte. Ya expliqué que hay 2 estados. Uno es el estado de miedo o dependencia, cuando la autoestima tiene miedo a la vida, es decir, corre hacia adelante, quiere que las cosas sean mejores, es decir, está en un estado de agitación. Y la segunda opción es cuando uno se dice a sí mismo, basta, sale a la calle en contra de su deseo, porque su deseo es ver la tele, correr al trabajo, es decir, vive en un estado de agitación. Esa persona rompe su patrón de comportamiento, dice, ya está, sale a la calle y comienza a hacer ejercicio. En ese momento experimenta felicidad. Al principio es difícil obligarse a uno mismo, luego viene la felicidad, probadlo. De la misma manera, uno digamos va a esquiar, o desea felicidad a todos, o simplemente reza o pide perdón a su mujer. Al principio es difícil, luego ella te abraza y llega la felicidad. Esto es la fórmula de cómo ser feliz. Para esto es necesario superar este umbral, el deseo interno de no ir por este camino. Esa resistencia en realidad es un deseo de morir. Cuando uno quiere levantarse tarde de la cama, es un deseo de morir. Cuando se atiborran de comida por la noche, es un deseo de morir. Cuando no quieren disfrutar del día de hoy, simplemente alegrarse de la vida, es un deseo de morir. Pero entended, todo esto no es disfrutar de sí mismo. Trata de un cambio del enfoque en uno mismo hacia el enfoque en los demás. No el disfrute que significa que me he concentrado aún más en mí mismo. Me habéis preguntado sobre lo que es el disfrute. El deseo egoísta de disfrutar conduce de nuevo al ajetreo. Una persona debe olvidarse de sí misma, desear felicidad a todos, amar la naturaleza, cuidar de su esposa, y entonces se vuelve feliz. Cuando uno corre tras la felicidad huye de él. Cuando uno da felicidad, la felicidad corre hacia él. Uno debe entender una verdad en este mundo. Nunca podrá atrapar la felicidad. Simplemente hay que admitirlo honestamente y entregarla voluntariamente. Y en el momento en que una persona hace esto, se vuelve feliz. Por ejemplo, si no puedes forzarte a hacer ejercicio, si te dices a ti misma, quiero hacerlo por mi hijo, para que no sea un cabeza hueca y crezca como una persona normal, entonces podréis. O supongamos que te das cuenta de que no tienes fuerzas ni siquiera para hablar normal con tu mujer, te enfadas con ella, entonces podrás, es decir, por ella podrás ir a hacer ejercicio, por ti mismo, no. Lo he entendido todo. ¿Cuáles son las acciones prácticas? Las acciones prácticas son muy claras para ti, no beber, y para no beber necesitas hacer ejercicio. Esto es muy práctico y claro. Le he entendido, no tengo preguntas. ¿Veis? A los hombres hay que darles un golpe en la cabeza, entonces ¿entienden? Perdona que lo haya dicho así, porque no había otra salida.
Tenía que darte este conocimiento que te conozco mucho más de lo que puedas imaginar. Por lo tanto, la acción práctica es esta. Estás sobrecalentado, tu psique está sobrecalentada. Necesitas enfriarte, necesitas la naturaleza. Esta es la primera acción práctica, ir a hacer ejercicio. Luego, la segunda acción práctica será cuando consigas llenarte, volverte fuerte y tranquilo. Debes resolver las relaciones con tus seres queridos porque hay una tensión muy fuerte allí. Debes aceptar, perdonar. Esta será la segunda acción práctica que está dentro de tus posibilidades. Tu tercera acción práctica consistirá en que, cuando te tranquilices un poco en la vida, cuando sientas la calma, porque has resuelto las cosas con tu esposa, con los malos hábitos, con la naturaleza, o si no es tu esposa, pues con tu pareja, no importa. Lo importante es que hayáis resuelto todo esto. Entonces, en este caso, podrás ser eficaz en el trabajo porque tendrás fuerzas para ello. Y ahora en el trabajo simplemente te agotas, te desgastas. No tienes fuerzas ni siquiera para pensar cómo seguir viviendo. A eso se debe la bebida, como resultado del cansancio. Por eso te estoy dando acciones muy prácticas. ¿Qué tipo de ejercicio hacer? Decídelo tú mismo. Me parece que lo que más te conviene es la natación, por ejemplo. O la segunda opción, me parece que te viene muy bien algún tipo de lucha, una actividad realizada generalmente por los hombres. Dedícate a esto, será muy práctico para ti, para salir del estado en el que te encuentras. Perdona mi tono duro, simplemente he intentado romper un poco tu rigidez. Todos los hombres son así. Es muy difícil para un hombre escuchar a alguien en la vida en general. Y más aún cuando ha venido por primera vez a una conferencia y no me conoce, pues es normal, esta reacción es normal para un hombre. Una mujer reacciona de manera diferente. No tengáis miedo, no me comeré a nadie más. Es hora de terminar, ¿verdad? Bueno, de todos modos, todavía hay una pregunta. Tu pregunta. ¿Puedo preguntar algo que no es sobre la conferencia? No sobre la conferencia, no. Solo hay que preguntar sobre la conferencia porque ahora estamos asimilando el material. Aquí está la mujer de negro. Levanta la mano porque no se te ve. Gracias. En la primera conferencia dijo que en la cultura védica, el médico preguntaba primero si el paciente quería vivir en general. Ha dicho qué hacer si el paciente quiere vivir. Pero, ¿y si el paciente no quiere vivir? ¿Qué hacer con él? Buena pregunta. Solo hay una razón por la que una persona no quiere vivir. Esto significa que no cree que haya amor en esta vida, que haya amor y bondad en este mundo. Solo hay una razón por la que una persona no quiere vivir, porque no siente este amor y bondad, se ha desilusionado con este mundo. Es decir, una persona siempre quiere vivir, no puede no querer vivir, simplemente no quiere vivir en este mundo. Esto significa que hay que demostrarle que hay bondad en este mundo. La bondad significa la capacidad de entender a una persona. Puede ser estricta. Por ejemplo, yo respeto y valoro mucho al hombre que vino a mi conferencia, pero tuve que hablar de manera dura para romper su barrera. Es simplemente un método puramente técnico. Me relaciono con él muy bien de corazón, con bondad. Sé lo que le costó venir aquí. Veo todo esto. Hay todo tipo de situaciones, pero en el caso cuando una persona está destrozada por el destino, la severidad no funcionará. Simplemente hay que hablar con él amablemente y no presionarle por su deseo. Supongamos que quiere suicidarse. No hay que hablar de esto en absoluto, es simplemente su conclusión. Las conclusiones pueden cambiar y ya no querrá suicidarse. A la persona hay que darle amor, hasta que se calme en su corazón. Gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta sobre este tema? ¿Sí? Si, por ejemplo, la vida obliga a un científico a ser empresario, ¿significa esto que no está desarrollado o simplemente es un mal periodo? ¿Un científico ser empresario? Bueno, significa que simplemente no está desarrollado. A veces un mal periodo afecta a uno y empieza a actuar en contra de su naturaleza. Esto puede suceder. Y esto también significa que no está lo suficientemente desarrollado como para soportar este mal periodo. Conozco tales ejemplos, esto sucede. En esta situación me parece que soy científica, pero la vida me obliga a dedicarme a los negocios. Sí, así es. ¿Significa esto que no tendré éxito en esta ocupación? En absoluto. ¿Acaso he dicho que una persona que actúa según sus habilidades no tiene éxito? Tiene éxito. Y uno que está a nivel de afición, que se ha desbloqueado, también tiene mucho éxito. Y uno que luego ha pasado al nivel de su naturaleza también tiene éxito. Una persona exitosa es aquella que sigue las etapas de su vida. Esta es otra respuesta a la pregunta del hombre sobre qué hacer concretamente. Porque el éxito significa entender en qué etapa interna te encuentras y ponerte a ello, y no saltar a algo más alto.
Porque se puede, por ejemplo, querer arreglar inmediatamente tu trabajo. Todo esto es inútil. Hay que empezar desde el principio, porque tienes un problema allí. ¿Puede responder a la pregunta sobre el liderazgo? Si en el liderazgo del país aparece una persona como Hitler, ¿cómo deberían comportarse los ciudadanos de ese país? Bueno, este no es nuestro caso, creedme, pero si hablamos de esta situación, hay una respuesta a esta pregunta. Los ciudadanos del país deben reconocer si hay señales de tal líder. Si una persona le dice a la gente que hay que matar a todos y que solo nosotros somos los mejores y todos los demás son cabrones y hay que destruirlos a todos, esto significa que tiene inclinaciones demoníacas. Y esto significa que muy pronto todo este país se convertirá en cenizas y que está castigado por el destino. Esto significa que hay que hacer las maletas e irse a otro país. Es decir, ¿es una excepción de las reglas? Esta es una excepción de la regla, ¿entendéis? Si el gobernante es un demonio, quiere destruirlo todo, no tiene cerebro para amar a la gente y cuidar de ellos, esto significa que hay que irse de ese país. También quiero mencionaros otra variante. Cuando en un país comienza una guerra y os encontráis en una zona de combate, por ejemplo, en el Donbass, en una zona de combate, una persona no tiene destino. Esto significa que pueden matarlo en cualquier momento, por lo tanto, en una zona de combate solo pueden estar dos categorías de personas. Unas personas dan su vida por la patria, otras ayudan a los que dan su vida por la patria, y los demás, que no tienen nada que ver, deben hacer las maletas e irse precisamente de esta zona de combate, no necesariamente del país. Porque vivir justo donde disparan es peligroso para la vida, no se puede. Tengo una conocida que vivía justo en la zona donde disparan. Ella es muy creyente y se dijo a sí misma, rezaré y nadie me alcanzará. Y ocurrió una situación interesante. Ella rezaba, se comunicaba con Dios de esta manera y una vez estaba rezando durante un bombardeo, les estaban bombardeando, esto fue en el Donbass, bombardeaban su distrito. Ella rezaba en el apartamento. En un momento sintió que tenía muchas ganas de ir a hacer pis. Fue al baño, pero en el baño sintió que ya no quería orinar. Sale al lugar donde estaba rezando y en lugar de la habitación hay un agujero. La habitación ha sido destruida por un proyectil. En otras palabras, el Señor le salvó la vida y al mismo tiempo ayudó a comprender que debía irse de allí. Hizo las maletas y se fue. En mi vida hubo dos casos en los que el Señor me mostró cómo salva mi vida. Yo vivía en una casa, no es la casa en la que vivo ahora, la anterior, y allí había defectos, era una casa nueva, había ciertos problemas con los cables, con la electricidad, y ocurrió algo interesante. Llego de un viaje, acabo de llegar y necesito descansar. Cuando estoy agotado, después de viajar mucho, normalmente descanso al menos 8, 9, 10 horas, necesito dormir, sin seguir ningún horario según el doctor Torsunov, simplemente dormir y ya está, el primer día después del viaje, para recuperarme, pues imaginaos, estoy durmiendo. Dormí unas 4 o 5 horas, tengo mucho sueño, pero en el corazón hay una voz de la conciencia. Oye, ¿me oyes? Levántate. Tú enseñas a la gente un estilo de vida saludable, son las 4:30 de la mañana, levántate, ve a rezar, ve primero a la ducha, luego la oración. Estoy acostado pensando, quiero dormir, quiero descansar, esta es una excepción después del viaje. Y así, mi conciencia luchó conmigo durante unos 15 minutos. Y luego simplemente un grito firme, levántate inmediatamente. Me levanto, voy a tomarme una ducha y allí, en el baño, justo donde está la calefacción y todo lo demás, hay un incendio. ¿Os lo podéis imaginar? Todo está ardiendo. Un poco más y se habría incendiado la lavadora, las puertas y todo, el fin. Y todo esto habría sido imposible de detener. El Señor me mostró dos cosas. Me mostró cómo salva mi destino y me mostró que debo dar ciertos conocimientos a la gente. Así que abro la puerta del baño, hay humo, y detrás de esta puerta hay otra puerta. Allí está el fuego. Cierro la puerta de nuevo, cojo un cubo de agua, lleno mis pulmones de aire y apago con este cubo los cables que aún se podían apagar rápidamente, porque el fuego solo estaba en los cables. Simplemente estaban ardiendo. Todo lo demás aún no había sido alcanzado. Apago este fuego con un cubo. Se levanta mucho humo y lo atravieso, y en mi corazón tengo este pensamiento. ¿Sabes cómo muere la gente en un incendio? ¿Crees que es por el fuego? Ese pensamiento, soy científico por naturaleza. Pienso, no lo sé, y de repente, inesperadamente, sin querer, hago una ligera inhalación.
Inhalo este humo fuerte y acre, una pequeña inhalación ligera, hay mucho humo del incendio, no se ve nada, hay mucho humo, salgo corriendo del baño. Y en ese momento siento que no puedo inhalar. Mi respiración está completamente bloqueada. Salí corriendo a la calle. Intenté respirar durante 1 minuto, luego empecé a respirar. Ahora sé cómo muere la gente. No mueren porque se quemen, mueren porque el humo bloquea el centro respiratorio. El segundo caso fue así. Puse maíz a hervir en el fogón, al lado había un termo de plástico, a una distancia suficiente, no debería haberse incendiado. Pero en ese momento, en nuestro pueblo, un trabajador borracho responsable del gas hizo algo con el gas y se produjo un destello repentino. La presión en la tubería de gas aumentó mucho y salió mucho gas y se incendió. Mucha gente dijo que les pasó lo mismo, pero yo estaba rezando en la habitación de al lado en ese momento y el termo se incendió, empezó a derretirse y a gotear, formando un sorprendente río de plástico ardiente. Y yo estoy rezando, recitando oraciones, y una voz en mi corazón dice, ve a ver si el maíz ya está cocido. Pienso para mí, no, aún no está cocido. Es demasiado pronto, sé con certeza que no está cocido. Ve a mirar. Digo, ¿quiero recitar la oración? No, no puedes recitar la oración. Eres un desasosegado, tienes que ir constantemente a ver si el maíz está cocido. Eres un pecador. Pienso, no, quiero recitar la oración, no soy un pecador, puedo hacerlo. Y se desató una guerra interna dentro de mí y voy como un zombi a ver si el maíz está cocido. En serio, allí la mesa ya había empezado a arder. Esto se llama protección o suerte. Surge durante la oración. Y cuando una persona vive correctamente, el Señor le da la oportunidad de vencer el destino y evitar el peligro en la vida. ¿Es hora de terminar? Bien, todos sentados rectos. Escuchamos atentamente a los que rezan. Esto da a la persona la oportunidad de apegarse gradualmente a la santidad y así, con la ayuda del recuerdo de los santos, superar los periodos más difíciles de la vida cuando una persona no puede hacer nada con su destino. La primera etapa de la victoria es la calma. La persona siente que, a pesar de que su esposa se va, todo estará bien. La segunda etapa de la victoria es la influencia. Uno empieza a comunicarse amablemente con su mujer, aunque antes ni siquiera podía mirarla. La tercera etapa son los cambios en el corazón de quien se va. Todo esto ocurre no porque uno quiera que su mujer vuelva, sino porque piensa en los que rezan y se distrae de su propio destino. Cuando nos distraemos de nuestro destino, Dios entra allí y comienza a cambiarlo. Cuando pensamos en nuestro destino, el camino está cerrado para Dios. Por lo tanto, distraeos de vosotros mismos, escuchad a los que rezan, repetid con ellos, desead felicidad a los demás. Deseo felicidad a todos. Muchas gracias.